Muchas gracias. De verdad, es un gran gusto estar aquí. Comentaba ahora con la doctora Lourdes Pacheco que la última vez que estuve acá en Tepic fue hace un par de años. Fui jurado del concurso de novela breve de Amado Nervo y bueno, pues ahora regreso, así que otro poco y me siento en casa. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias a la universidad, por la oportunidad de hablar de uno de los poetas que me parecen más inquietantes, más hondos, con más resonancias y que creo que no ha sido lo debidamente valorado. Entonces, bueno, voy a comentar algunos aspectos sobre la obra de Nervo. Pero antes de arrancar, quiero comentar algo que me llamó la atención. Esta mañana, de camino hacia acá, del hotel acá, me encontré poesía en las calles de Tepic. Por un lado, un muro con unos versos de Alichu Macero y Octavio Paz. Ustedes tal vez ubicarán dónde están, porque yo no, pero en fin, de camino del hotel acá. Y en el radio, y don Barbarito no me dejará mentir, en el creo que 101.9, estaban leyendo un poema de Jaime Sabines, Los Amorosos. Entonces yo dije, bueno, qué buena bienvenida me da Tepic siempre es como decir, esta es una ciudad muy especial, así la siento, y bueno, es estos dos hechos inconexos que no tienen nada que ver con, aparentemente con nada, pero que hablan de una ciudad muy enamorada de la poesía y cómo no va a ser si lleva el nombre de Amado Nervo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. El poeta tenía 21 años cuando dejó Tepic y con él dejó la vida familiar y también la sedante mansedumbre, así lo dijo, de la ciudad de fines del siglo XIX. Inauguraba así un itinerario que lo llevaría a Mazatlán, luego a explorar los límites de la capital mexicana y después los de Francia, España, Portugal, Argentina y Uruguay. A partir de esos viajes y sobre todo de los viajes que hicieron sus textos, sería muy leído no solo en México, sino también en América Latina y en España. Ese periplo físico fue también un símbolo, una metáfora de su propia creación, de su propio acercamiento a la literatura, porque firmó por igual crónicas, notas de sociales, cuento, ensayo, novela, poesía y hasta zarzuela, por si le hace falta algo. Amado Nervo es de nuestros escritores más internacionales, murió el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, estamos a escasos 2 días de celebrar los 99 años de su fallecimiento. Se le quería tanto en Uruguay que a su muerte los comercios cerraron sus puertas en señal de luto. En los siguientes días le fueron rendidos honores de excepción. Cuando el ataúd empezó en barco el regreso a México, salió custodiado por un buque argentino y también lo recibieron con honores a su paso en Brasil, Venezuela y Cuba. En Veracruz y en la caravana hacia la capital, miles fueron a despedirlo. Se le enterró hasta el 14 de noviembre en la rotonda de los hombres ilustres, entonces se llamaba, ahora se llama de las personas ilustres. Sumó 6 meses de ceremonia y fue, con toda ley, el primer rockstar, mucho antes, décadas antes de que naciera el rock, y sin la intermediación ni de un micrófono ni de una poderosa campaña de publicidad. Nervo escribía poemas y cuentos. En palabras de Monsiváis, el suyo fue el funeral más grande del siglo XX mexicano, con una asistencia de unas 300,000 personas, es decir, más que los funerales de Pedro Infante o de Cantinflas, para que nos demos una idea de la dimensión. Y fue el último en encarar la poesía como un elemento cotidiano de cohesión social. Es incuestionable que no podemos entender lo que no tenemos palabras para nombrar. Y Nervo nos dotó de un vocabulario. Esa es una de sus grandes aportaciones. Fue artífice, dijo Monsiváis, y lo cito, de un acervo ideológico para medirnos con el amor, la adversidad y la vida interior. Fin de la cita. Se trató entonces del primer poeta mexicano en trascender el círculo oculto y plantarse tajante en la arena popular. El personaje hermafrodita del donador de almas pregunta en algún momento, ¿por qué aman las mujeres a los poetas? Y responde, porque reconocen en los poetas algo de ellas. Y yo me permito parafrasearlo y decir, ¿por qué ama la gente a los poetas? ¿O cuándo ama la gente a los poetas? Cuando reconoce en ellos, algo suyo. La gente ama a los poetas cuando reconoce en ellos algo suyo. Tal cual pasó con Amado Nervo y más recientemente, y solo por hacer una mínima equiparación, con Jaime Sabines, otro poeta que también logró llegar a la arena pública. En 2019 vamos a celebrar aquí en Tepic
los 100 años de su muerte. En este siglo, en estos casi 100 años, el escritor ha hecho de todo menos estar en paz, como pedía en alguno de sus poemas. ¿Cuáles han sido sus batallas? Con varios frentes de la crítica. De ser un ídolo pasó a la defenestración de las siguientes generaciones de críticos. Algunos contemporáneos lo tildaron de cursi, pero Gilberto Owen, uno de los contemporáneos, le dedicó una oración: Padre Nervo, que estás en los cielos. Alfonso Reyes dijo que bien antologado siempre será un gran poeta. José Emilio Pacheco precisó que Octavio Paz y José Luis Martínez lo colocaron en el infierno de los poetas del corazoncito de México, así un poco despreciativo o muy despreciativo. Después se retractaron. Y José Joaquín Blanco señaló que en varios poemas nuestro poeta desborda chabacanería, y presenciamos las bodas de Baudelaire con el padre Ripalda. Pero también reconoció que en los cuentos vibra un autor más complejo, culto y divertido. Ya en el siglo XXI, Juan Villoro subrayó su relevancia en la delineación del sentimentalismo mexicano. Cito: en cierta manera, lo que somos, los protocolos de nuestra sensiblería, le deben mucho al poeta de la amada inmóvil. Además, Villoro expuso la influencia directa del escritor sobre Agustín Lara, uno de nuestros puntales de la lírica popular, tanto mexicana como latinoamericana. Y como ya me vieron el saco, me lo voy a quitar porque me estoy asando. Listo. Entonces, bueno, Villoro puntualizó la influencia de Nervo sobre Agustín Lara. Y es que, como bien ha señalado la doctora Lourdes Pacheco, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y que no necesito presentar, Nervo logró unir a Iberoamérica antes de que hubiera personajes de los medios de comunicación. Entre otros investigadores proclives también a Nervo está Rosa Beltrán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi casa, que se ha interesado por la novela corta del autor de Pascual Aguilera, entre otras. Está el entrecruzamiento que hace Carmen Bollosa de la obra de Nervo con la de sus contemporáneos Julio Ruelas en la plástica y la poeta Delmira Agostini, poeta uruguaya. Y por supuesto está de forma muy notable la labor de Gustavo Jiménez, investigador y director del sitio web Amado Nervo, lectura de una obra en el tiempo, que desde 2005 nos ofrece en línea textos del autor, textos no necesariamente fáciles de conseguir, y también crítica. Está también la obra de Elif Lara, editor junto con Aguirre, junto con Jiménez, bueno, es que es Jiménez Aguirre, de la edición crítica de la poesía reunida, que traigo aquí, publicada por la UNAM y por Conaculta, que tiene un aparato crítico de veras espeluznantemente bueno. Es decir, todo este mínimo resumen, y dejé fuera muchos críticos que se han acercado de una u otra forma a la obra de Nervo, lo que quiero con esto es ver que el poeta y el narrador está vigente, está vital en nuestras letras, es leído y es analizado desde ópticas complementarias. ¿Y qué pasa con la gente de a pie, no los críticos? Los novios y los señores y las chicas siguen acudiendo a él, puede ser que desde tesoros del declamador, así de estos de llévelo a 10 pesitos en el metro, y acuden a él cuando sienten un incendio por dentro y necesitan decir cosas como esta: ¿qué somos en el mundo, tú y yo? Dos palideces. Tú tienes tus enfermos y yo mis nostalgias. O cuando quieren decir, Dios sí existe, somos nosotros los que no existimos. O finalmente, saber que soy feliz, pues fui querida, que en una hora de amor viví una vida. Es decir, a partir de la intuición, la gente toma estos versos de Nervo y aplica aquello de la película El cartero, de Neruda, donde el personaje dice: la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Y necesitamos a Nervo. Quizá la dificultad de aprenderlo, las muchas caras que ha mostrado la crítica hacia él y las opuestas interpretaciones, se expliquen con base en dos elementos. Por un lado, lo vasto de su producción, y por otro lado, su carácter caleidoscópico. Me recuerda aquel cuento de Olaf Stapledon, y me voy a permitir leer un par de líneas del cuento. Dice: en un cosmos inconcebiblemente complejo,
Cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas, no elegía una, sino todas, creando de este modo muchas historias universales del cosmos. Fin de la cita. Es decir, huidizo a categorizaciones, Amado Nervo no eligió una cosa o la otra, sino todas. En lugar de resolver la contradicción, la hizo más honda. Apuntaló ambos lados de la ecuación. Voy a señalar a continuación 5 rasgos del escritor y de su obra que revelan esta diversidad. El uno y los muchos que fue, a veces contradictorio, a veces ambivalente, a veces claramente canijo y hasta juguetón. Por un lado, 1. Aspectos formales. Sus textos del libro Poemas de 1901, que es claramente mi favorito de toda la producción poética de Nervo, tuvieron como eje la experimentación y la búsqueda hasta el punto de crear neologismos. Escuchen esto. La muchacha tenía un abrileño esplendor, de abril. Es una belleza. Decir que una chica tiene un abrileño esplendor, bueno. En estos libros iniciales ya asoma el Nervo que vamos a conocer después con mayor plenitud, el que tiene el dominio de la música y del acento. Hacia los años finales, en cambio, se despojó de la forma para centrarse en la catequesis, más bien en el discurso espiritual. Por eso es muy frecuente que los devotos de Nervo no tengamos, y por supuesto que me incluyo, una preferencia por toda la obra, sino que nos enfoquemos en alguno de los libros, en alguna de las épocas, porque nos resulta, digamos que más afín. En la prosa se permitió más licencias y jugó siempre. Se permitió que sus narradores intervinieran en la trama, incluso que hicieran bromas y que interactuaran con el lector. Muy contemporáneo ese recurso. También se aventuró en la minificción y no pasó por alto el humor desaforado de El donador de almas, que es uno de mis cuentos, de mis novelas. Bueno, es que hay discusión si es novela corta, si es cuento largo, si es relato, en fin. Pero es delicioso. Y luego también fue visionario en cuanto a que él dijo que el cuento sería la forma literaria del porvenir, idónea para un siglo de viajeros, en un siglo nervioso, inquieto y móvil. Suena como mucho al siglo XXI, ¿no? Un siglo nervioso, inquieto y móvil. En segundo lugar, estos aspectos que revelan sus contradicciones, sus complementariedades, son los temas y los motivos. Al mismo tiempo que fue capaz de cantar amores en excelso, azucarados, melosos, quizá a ratos cursis, con la mano derecha se creció como poeta del amor divino, mientras con la izquierda celebraba a heterodoxos y a personas arriesgadas, no arraigadas, bueno, algunas sí, pero sobre todo arriesgadas, entre ellos un andrógino y unas sirenas lésbicas. Ya voy a abundar más tarde en ese punto. Desde su primera novela, El Bachiller, que ustedes lo saben, trata sobre un seminarista muy obsesionado con la castidad, que se enreda con una chica, y perdón si no la han leído, ya les va el spoiler, pero ni modo, para evitar el pecado se castra. Entonces, bueno, desde El Bachiller y hasta el final de su obra, mantuvo un discurso que en alguna medida representó cierta conveniencia, tanto para el Estado como para la Iglesia y la familia. Es decir, supo plasmar, supo representar en su literatura las contradicciones de estar entre la carne y el espíritu. Y dice, por ejemplo, en uno de sus poemas, me voy a permitir leer un par de versos, es el poema Delicta Carnis del libro Místicas. Carne, carne maldita que me apartas del cielo, carne tibia y rosada que me impeles al vicio. Ya rasgué mis espaldas con cilicio y flagelo por vencer tus impulsos y es en vano. Claro, Nervo estaba escribiendo desde una postura absolutamente auténtica, la voz poética de esta rasgadura entre dos extremos. Sin embargo, bueno, no se puede negar que el Estado, la Iglesia y la familia tomaron la parte que les convenía y entonces en una medida convirtieron a Nervo, digamos, en vocero de lo que, de la lucha en la cual debe prevalecer la virtud. En tercer lugar, la religiosidad y la heterodoxia hablan de su pluralidad.
Él practicó el eclecticismo espiritual porque aunque escribió poemas católicos en toda regla, también se manifestó sacrílego, como en estos versos donde equipara sus propios pesares a los pesares de Cristo y dice: yo, maestro, cual tú, subo al Calvario y no tuve tabor, cual lo tuviste. Y por qué no, firmó también versos de inspiración budista. Ahora está como mucho más cerca de nosotros y de nuestra sensibilidad los conceptos del budismo, gracias al yoga, gracias, bueno, desde los Beatles, acercar, digamos, el conocimiento de Oriente hacia nosotros de una forma masiva, pero aquí estamos hablando de alguien que murió en 1919. Y dice: Siddhartha Gautama, tú tenías razón, las angustias nos vienen del deseo. El Edén consiste en no anhelar, en la renunciación completa. Un cuarto elemento que subraya la complejidad de Nervo es la fórmula ciencia más leyenda. Era un fascinado por la astronomía, pero no por ello dejó de atender las narraciones esotéricas del pueblo. En ambos polos de la ecuación encontró motivos de escritura. Y además de todo, destacó como un autor de literatura fantástica de primer nivel. ¿Y qué creen? De nuevo, antes de que se acuñara el término literatura fantástica. En quinto lugar, y último de este apartado de las contradicciones, riquezas y demás de Nervo, está algo que tiene más que ver con su vida privada, porque para ser conservador fue poco conservador. Tuvo 11 años como amante a Ana Cecilia Luisa Deye, una mujer francesa que conoció en París, pero como no se casaron ni por la iglesia ni por la ley, él no permitía que los vieran juntos y escribió, porque no teníamos derecho de amarnos a la luz del día. Ahí está otra vez esta tensión. Es amante de Ana Cecilia Luisa, qué nombre tan sonoro, Ana Cecilia Luisa. Son amantes por 11 años, es decir, no fue un amorío fugaz. A ella le dedica el poema de la amada inmóvil y sin embargo no se permite salir con ella a la calle. Y luego, al morir Ana en 1912, él toma el papel de tutor de Margarita Deye, es decir, la hija de Ana, que ella había tenido antes de conocer al poeta. Pero pues no contaba con que se iba a enamorar de la chica. Cuando la jovencita tenía 15 años, Nervo le escribió cosas como esta: dame tu boca tan fresca, dame tus brazos tan firmes, dáteme toda tu virgen. Por eso digo, para ser conservador, no era muy conservador. En todo lo anterior, en estos 5 aspectos que acabo de ver muy brevemente, Nervo se muestra más actual que muchos escritores contemporáneos. Entiende estas tensiones, entiende estas batallas internas que libramos. Fue innovador, fue sincrético, sumó tradiciones de pensamiento, de aproximación al mundo, desde la ciencia hasta el esoterismo y la leyenda. Incorporó religiosidad ortodoxa, heterodoxa y también religiones orientales. Es decir, era, como dijo Whitman, y lo voy a parafrasear: soy muchos, contengo multitudes, o me habitan multitudes. Él encarnó el cambio de siglo, el nuevo paradigma, fruto de la revolución industrial y también del siglo XX. Fue diverso de sí mismo y estiró las fronteras de lo que un escritor debía ser. Hoy, buena parte de su trabajo resiste el análisis con bisturí. El análisis más fino y más agudo lo resiste buena parte de su obra, aunque el resto tenga ya alientos de pasado. Y nosotros, ciudadanos del siglo XXI, todavía nombramos el amor y el desamor a partir de ese vocabulario primigenio de Nervo, ese vocabulario gestor, como señala Villoro, que después pasó a Agustín Lara, a José Alfredo Jiménez y probablemente hasta Juan Gabriel. El amante visto desde nuestro lugar emocional, el de los que estamos aquí un sábado a las 2 de la mañana,
con un par de mezcales o tequilas, nos sale el cantor popular que todos llevamos dentro. Porque hablamos de un lugar emocional que es arrebatado, que se azota, que casi siempre es melancólico y con frecuencia está triste, que es carnal y conservador al mismo tiempo, y que es el que ve pasar una rara belleza y tiembla cuando ella lo mira, pero confiesa: tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Obviamente versos del poema Cobardía de Nervo. Que alce aquí la mano quien diga que no se identifica con eso. Voy a pasar a hacer un análisis, una propuesta de lectura de un par de aspectos de Nervo que me llaman la atención y que me parece que no han sido suficientemente abordados, suficientemente analizados. Porque el asunto es que Nervo figura en el nombre de esta ciudad, en el nombre del aeropuerto, en el nombre del premio de novela breve, es canchas de, ya no solo en Nayarit, sino en el país, es canchas de lo que sea, asambleas, plazas, estatuas, calles, pero es mucho más que eso. Y por eso estamos aquí, no por alguien que sea solamente un nombre de una plazoleta. Estamos aquí para oír, para pensar, para saborear a Amado Nervo, que fue mucho más que eso y que nos dejó efectivamente versos que nos siguen siendo pertinentes y necesarios el día de hoy. Bueno, hasta hay un equipo de fútbol por ahí, ¿no?, que se llama Amado Nervo. El asunto es que el verdadero domicilio de este poeta son varios textos que son rotundos, que son orondos y que son profundos. Y estoy jugando con un elemento que es la música. Están en perfecta coreografía, en buena parte de su trabajo, la forma y el fondo. Así que voy a apuntar estos dos aspectos que creo que merecerían más atención. El primero es justamente la música de las palabras. Tanto en cuentos como en poemas nervianos es notable la cadencia, el brío, la inflexión precisa que va hilvanando los versos, como si fuera un compositor de música que poco a poco va poniendo sobre el pentagrama las notas y luego las hilvana en una melodía. En especial, la primera poesía del autor tepicense juega con la métrica, con ritmos, con rimas, y deja ver en líneas ventajosas cómo mueven las caderas y parece que van cantando en voz baja sus versos, aquello de María Zambrano, que dice que la poesía es el estado más musical de la palabra. Llega un punto en Nervo y en otros poetas que las palabras se vuelven música. No es que se canten, es que ellas mismas contienen los genes de la música, son el estado más musical de la palabra. Y aquí voy a leer 3 ejemplos. El primero pertenece al poema Implacable del libro Poemas y es una de las varias estrofas que contiene el poema, pero les pido que escuchen mucho más que lo que dicen, cómo lo dicen. En literatura, y siempre le digo a mis estudiantes, y estoy segura que coincidirán conmigo, en literatura está casi todo dicho en cuanto al tema, en cuanto al qué. ¿Cuánto se ha hablado del amor, del deseo, de la traición? Debe haber unos 10 temas y no más en la literatura, si lo hablamos de manera general, donde realmente está el quid del asunto y donde hay todavía todo por explorar es en el cómo, en la forma de atacar el asunto, en la forma de hablar de él, de desmenuzarlo. Entonces les pido que escuchen estos versos, son 8 versos, tanto en lo que dicen como en el cómo lo dicen. No te puedo dejar, estoy tan solo. No me puedo esconder porque me encuentras. No te puedo matar porque me mato. No te puedo apagar porque me hielas. Inmortal, ten piedad
de mi calvario, desciñe los tentáculos, ogresa, que lastimas las llagas de mis plantas, clavadas en la cruz de la impotencia. Bueno, de entrada que le diga ogresa, yo mataría porque alguien me dijera ogresa, me sentiría realmente interesante. Lo que quiero subrayar aquí es, bueno, un par de elementos, un par de cosas. Son versos de arte mayor, en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas cada uno, que no tienen rima, pero que sí tienen una vehemencia, una insistencia, una suerte de cadencia, digamos. Y tienen una sabiduría sonora. Parecen una letanía. Voy a repetirlos. No te puedo dejar, estoy tan solo. No me puedo esconder porque me encuentras. No te puedo matar porque me mato. No te puedo apagar porque me hielas. Inmortal, ten piedad de mi calvario. Desciñe los tentáculos, ogresa, que lastimas las llagas de mis plantas, clavadas en la cruz de la impotencia. La primera vez que leí particularmente lento para que, digamos, pudiéramos escuchar lo que dice, y en esta segunda me fui un poco más a la forma. ¿Se dan cuenta cómo es una especie de letanía? Y además, forma y fondo se dan la mano, porque nos está hablando de alguien que le pide a esta ogresa que tenga piedad de su calvario, que lastimas las llagas de mis plantas que están grabadas en la cruz de la impotencia. Es decir, es un hombre que está jugando, que está sufriendo, pero está jugando con su papel de sufriente, y que dentro de este juego está también diciendo: lo que estoy viviendo ahora es un calvario. Y no tienen por qué notarlo, pero sí lo notan, la acentuación. Los primeros cuatro versos tienen una acentuación idéntica en las sílabas 1, 3, 6, 8 y 10, y los segundos cuartetos alternan entre acentos en la sílaba 3, 6, 10 y 2, 6, 10. Esto no importa, no es que lo tengan que saber, ni si tengan que poner a contarlo, pero sí lo perciben, sí lo percibimos a nivel intuitivo. La imaginación sonora de cada uno de nosotros sabe que algo está pasando ahí, sabe que ahí hay una cosa que se llama música. Es como si, no sé, Bach, uno lo escucha y uno no sabe, no tiene por qué saber, pues ahí hizo una semicorchea y ahí metió quién sabe cómo se llame, pero algo nos pasa, ¿no es cierto? Nos toca. Y cuando un compositor quiere bajarnos y ponernos en un ánimo nostálgico, lo logra, y cuando quiere exaltarnos también, quién sabe con qué recursos. Eso es lo que pasa en estos versos de Nervo. Él utiliza los recursos de la métrica y la rima con una maestría absoluta para meternos en el tema y para comunicarnos esta suerte de letanía que está confesando la voz poética. Y finalmente, un elemento más, en los 4 últimos versos, digamos, de esta estrofa, el hecho de que se entrecrucen acentos en tercera, sexta y décima sílaba, con acentos en segunda, sexta y décima, están abrazando. Se está abrazando la rima, y justamente esos versos están hablando de los tentáculos de una ogresa que lo están abrazando. ¿Se dan cuenta? No es solo lo que dice, sino acaso más importante, cómo lo está diciendo, por todos lados. Por eso digo que resisten el bisturí más profundo, por todos lados donde lo queramos analizar, si es de la manera más impresionista, me gustó o no me gustó, o si es desde las herramientas de la crítica literaria más severa, por todos lados Nervo lo resiste. Un segundo ejemplo, Nervo también cabalgó en versos clásicos dodecasílabos, es decir, versos de 12 sílabas, y perdónenme los que no conozcan estas palabritas, no son importantes, les digo porque las conozco y me interesa saberlo. Son versos dodecasílabos de 12 sílabas, y este poema pertenece al libro Los Jardines Interiores. En ellos, en estos versos que leeré, el ritmo y la potencia replican los cascos de los caballos de los que está hablando, caballos bien alimentados, me los imagino. Escuchen cómo se les oye venir a galope. El metro de 12 son 4 donceles, donceles latinos de rítmica tropa, son 4 hijos d'algo con 4 conceles. El metro de 12 galopa, galopa. Eximia cuadriga de casco sonoro,
que arranca al guijarro sus chispas de oro, caballos que en crines de seda se arropan o al viento las tienden como pabellones, Pegasos fantasmas, los 4 bridones, galopan, 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 galopan. Ah, por favor, parémonos y demos un aplauso. Esto es soberbio. ¿Notaron cómo se oyen venir los caballos? ¿Escucharon esa suerte de...? No digo, lo hago muy mal, pero nunca me contratarían para doblar sonidos de películas. Además de la osadía de repetir en el cuarto verso galopan, 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 que ahí nada más ya está hablando de esa cadencia de los caballos al correr, pero todo va sonando, todo está haciendo que la forma remita al fondo y que el fondo se abrace con la forma. Otra cosa sucede en el poema Madrigal aliterado. Es un poema breve que va alternando versos de 7 y de 11 sílabas de rima, estos sí riman, porque tienen una tesitura muy lenta, a diferencia de los caballos. Vamos a ver aquí completamente otra cosa, y aquí vamos a notar algo, y es que va jugando con las categorías gramaticales. Otra vez, ustedes ni yo no tenemos que pensarlo cuando estamos leyendo, pero nuestro inconsciente sí va registrando que ahí hay muchas capas. Hay una tensión minuciosa entre sonido y sentido, como pedía el poeta francés Paul Valéry, que decía que el poema es una duda prolongada entre sonido y sentido, entre cómo se oye y lo que está diciendo. Bueno, estos pocos versos también, voy a leer solamente unos pocos, del Madrigal aliterado de Nervo. Tu blancura es reina, tu blancura reina, o nacarada, o alba como el alba que sus oros despeina. Tu piel, oh mi blanca, como el ala blanca del níveo albatros que adora las espumas, luce franca. Margarita de oro, altar en que oro, la sutil rima brote como brote otoñal. No lo están leyendo, así que se los voy a hacer nota. Si lo estuvieran leyendo sería más fácil, pero bueno, créanme, y más que créanme, quiero que notemos algo. Tu blancura es reina, tu blancura reina. Tu blancura es reina, es un reina, en ese primer verso, tu blancura es reina, es un sustantivo que funciona como adjetivo. Y en el siguiente verso, tu blancura reina, reina ya es un verbo. Tu piel, o mi blanca, blanca, es un sustantivo, es un nombre propio, como el ala blanca, blanca es un adjetivo. Margarita de oro, oro es un sustantivo. Altar en que oro, oro es un verbo. ¿Me están cachando? La misma palabra de idéntica ortografía, Nervo está jugando y te dice, aquí es un sustantivo que funciona como adjetivo, aquí es un verbo, aquí es un adjetivo, aquí es otro verbo. Y entonces nos tiene vueltos locos con este madrigal aliterado donde todo rima, donde todo suena y es un edificio hermoso, pero al mismo tiempo tiene una complejidad muy importante. Por eso me da mucha rabia cuando escucho decir todo Nervo es cursi, todo eso hay que condenarlo al ostracismo. Me dan ganas de preguntar, ¿has leído estos versos? ¿Los has analizado y has visto la perfecta factura con la que están hechos? La deliciosa experiencia que es enfrentarse a ellos desde una visión no prejuiciada, digamos. No los voy a cansar ya con más análisis literario, perdón si fue excesivo, espero que no lo haya sido, pero quería de alguna forma acercarlos a estos otros ángulos, a estas otras capas. Nervo es una especie de cebolla, no me maten. Es una especie de cebolla porque tiene muchas capas. Uno ve una capa y dice, ¡ah, qué maravilla! Se la quita y otra capa y dice, ¡ah, aquí hay otra cosa! Se la quita, otra, y llega al fondo y dice, no puede ser, en cada capa hay algo. No hay muchos poetas, y se los digo porque vengo de la academia, y creo que no necesito discutir el punto, no hay muchos poetas que resistan un análisis que vaya más a fondo. Son superficie, digamos, son apariencia,
puede sonar muy bien, pero uno le rasca más abajo y ya no hay nada, son una cebolla, pero hueca por dentro. Con esta transpiración rítmica, me atrevo a llamarlo, que era muy natural en Nervo, no puede pensarse que sea casual el hecho de que uno de sus poemas, El día que me quieras, se haya convertido 2 veces en canción, no una, 2 veces. En los años 30 del siglo pasado, Carlos Gardel hizo la música y Alfredo Lepera hizo la letra. Fue una paráfrasis, no es el poema textual, sino una paráfrasis de los versos de este poema, que pertenece al libro El arquero divino. Alguien se acordará por ahí del falso tango, porque por supuesto que no es un tango, pero bueno, que cantó desde Gardel hasta Luis Miguel. ¿Alguien se acuerda cómo va? El día que me quieras, las notas de la rosa que galana se vestirá de fiesta con su mejor color. Estoy haciendo trampa porque lo estoy leyendo. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. Es que no es un tango en estricto sentido, pero bueno, sí es la canción, ¿de acuerdo? Claro, desde Carlos Gardel hasta Luis Miguel, todo el mundo conoce esa letra. Es una paráfrasis de los versos de Amado Nervo. No todo el mundo lo sabe. Bueno, y todavía peor, espero que aquí no haya, pero allá en la ciudad de donde yo vengo, en la Ciudad de México, muchos chicos dicen, ah, esa es la canción de Luis Miguel. No, digo, no tengo nada contra Luis Miguel, pero no es precisamente suya. Esta canción se estrenó en voz de Carlos Gardel, del Zorzal, en la película homónima El día que me quieras, de 1934, y se dice que Carlos Gardel compuso la música en un bar neoyorquino, que él estaba en un bar en Nueva York cuando compuso la música, y que afuera estaba un mexicano cantando un bolero. Quién sabe si sea una leyenda urbana o sea verdad. Lo cierto es que perfectamente puede haber sido que esa intención melódica se haya colado en la música que compuso Gardel, que muchos dicen que es el tango menos tango. Y sí, no es estrictamente un tango, es más bien una suerte de bolero, aunque no le haya llamado así. Entonces, esa es una versión musical del poema de Amado Nervo. Y luego en 1945, 11 años después, Jorge Negrete cantó los exactos versos, aquí sí, de Amado Nervo, El día que me quieras, en musicalización de Manuel Esperón. Y que dicen, el día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo, sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Yo no sé si es porque estoy sesgada, pero me parece mucho más lindo todavía el texto de Nervo que la paráfrasis que hizo Lepera, con todo que me parece bastante bueno. Este compás natural, esta naturalidad musical de los versos de Nervo, que llevó a que ese mismo poema se haya musicalizado, por decirlo así, 2 veces, explica también la presencia robusta de Amado Nervo en la música popular y en otras manifestaciones de la música popular. En la película Tal para Cual, de 1953, Jorge Negrete canta el poema Gratia Plena. Después, en los 40, Manuel Bernal, llamado El Declamador de América, llevó Gratia Plena y Cobardía y otros poemas de Nervo en sus presentaciones en vivo por el país y en el extranjero, y también en sus discos, en sus grabaciones. En los años 70, Cornelio Reina le puso música norteña al poema En Paz. Luego los Panchos tomaron el título de su poema Si tú me dices ven, para escribir otra letra, pero el título es el verso de Nervo en una de sus canciones más socorridas. Y en 2013 Pablo Milanés grabó su propia versión de En Paz, que Octavio Paz, y no estoy jugando, Octavio Paz, dijo que En Paz es la My Way mexicana, la canción My Way que hizo famosa Frank Sinatra. A mi manera se tradujo al español. Bueno, Paz dijo que En Paz es, digamos que esa versión para nosotros igual de entrañable. Y no se olvide, como ha señalado Juan Villoro, que Nervo fue una de las grandes influencias de Agustín Lara. A la muerte del poeta, el muchacho Lara, el flaco de oro, como se le llamaría después, tenía 22 años y se convirtió en su heredero. Y para corroborar esta, no es que haya que corroborarla, pero en fin, como un ejercicio lúdico, podemos enfrentar la mujer ideal de Nervo y la mujer ideal de Neruda para corroborar la tesis de Villoro de si Nervo influyó en Lara.
Dije Neruda. No, perdón, Lara. Bueno, me están siguiendo, era para ver si estaban despiertos. Perdón, de Lara. Ambas mujeres son arquetipos. Son bellezas absolutamente inmóviles, una perfección hierática, están hechas de la luna de tus ojos y el coral de tus labios. Digo, no son esas las palabras, pero en fin, puestas a distancia en una perfección hierática sobre las cuales la voz masculina proyecta sus fantasías. Es decir, casi parecen no existir en realidad. Son mujeres que no se quieren sujeto, sino objeto. La mujer casi nunca habla, siempre es como la pantalla sobre la cual el hombre proyecta sus fantasías, tanto en Nervo como en Lara. Y tanto en los textos del primero como en las canciones del segundo subyace un monólogo que quizá podría resumirse así. Escuchen. Yo tengo un inmenso deseo de ser amado, amado de una manera excesiva, absoluta, sin solución de continuidad, sin sombra de engaño. Y necesito asimismo amar, pero de tal suerte que la fatiga jamás me debilite, que jamás el hastío me hiele. ¿Alguien identifica lo que acabo de leer? Es un fragmento del Bachiller de Nervo. Y es justamente lo que dice, perdón, dije el Bachiller, no, del Donador de Almas. Ay, ya me hice bolas, aquí puse del Bachiller. Miren qué bueno que traje los libros, no vaya yo a estar leyendo. La cita. No, sí, es del Bachiller, Felipe. Pero bueno, se las leí a propósito sin decirles qué era, porque de nuevo me parece que eso podría ser un bolero cantado por Chabela Vargas. Va de nuevo, piénsenlo en la voz de Chabela con un tequilita junto. Yo tengo un inmenso deseo de ser amado, amado de una manera exclusiva, absoluta, sin solución de continuidad, sin sombra de engaño, y necesito asimismo amar, pero de tal suerte que jamás la fatiga me debilite, que jamás el hastío me hiele. Díganme si no podría ser un bolero. Bueno, con esto cierro el primero de los puntos de la obra de Nervo, que me parece que podrían tener mucho jugo todavía que puedan destilar si se les estudia, que fue la musicalidad. Y en segundo lugar voy con el segundo y último, los andróginos y hermafroditas. Entre las oposiciones de orden filosófico que aquilataron los modernistas, como realidad versus sueño, mundo real versus mundo ideal y muchos otros, uno de los que resultaron fundacionales fue el ser que al mismo tiempo es perfectamente hombre y perfectamente mujer. Ese tercer sexo que remite a un estado primordial previo a la separación. La pluma de Nervo lo abordó, entre otros, fíjense en cuántas cosas, en el poema Andrógino, así se llama, Andrógino, en el ensayo Hermafrodita y en la novela El Donador de Almas, entre otros. Señala el investigador José Ricardo Chávez, quien se ha ocupado de la obra nerviana y quien, por cierto, fue mi maestro en la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras. Si bien el andrógino no nace literariamente en el siglo XIX, ese fue su momento privilegiado, gracias al impulso que le dio la imaginación romántica. En efecto, el andrógino es un ideal de absoluto. Si se dice por ahí de manera coloquial que anda buscando uno a su media naranja, eso tiene un trasfondo desde Platón, donde Platón señala que éramos completos, se nos dividió en dos y entonces nos estamos buscando a nuestra otra mitad, a esa pareja que nos va a complementar. Pero no se lo crean, desde Platón eso no existe. Pero el punto es que esta figura es un ideal de absoluto, porque celebra ese regreso al ser ideal, que es uno, redondo y perfecto, y que tenemos desde la tradición occidental y también la tradición oriental con el yin y el yang. Si falta uno, el círculo no funciona. Entonces, bueno, sí, nació con Platón, siguió con Ovidio, perdió vigor con el cristianismo hasta que en el Renacimiento, tanto neoplatónicos como cabalistas lo pusieron de nuevo a circular. Y desde el romanticismo hasta el modernismo estuvo en el centro de dos formas de entenderlo, de dos vías, este andrógino, este hermafrodita. No son exactamente iguales, pero no es pertinente ahora entrar a la diferencia. Por un lado, el andrógino místico, donde este ser de sexualidad doble hacía factible la superación de opuestos. Ya no se oponen los opuestos, sino se complementan.
Ya son una cosa y la otra. Como cantaba Roberto Carlos, cóncavo y convexo. ¿Alguien se acuerda de esa canción? Bueno, pues es un poco esta idea. Digo, no en cuanto a andrógenos, sino en cuanto a la relación sexual, pero bueno, tiene la misma búsqueda. Y entonces, en primer lugar, la vía mística del andrógino es la superación de los opuestos, y la vía profana o secular es la que aclama la posibilidad de nuevos goces terrenales que rebasen la heterosexualidad burguesa. Entre los románticos y modernistas empezó a manifestarse un cansancio por la familia tradicional de papá, mamá e hijitos. Entonces, el andrógino y el hermafrodita representaban una forma natural de superarla y de, digamos que, acceder a nuevos goces. Nervo abrevó de esta tradición, fue un modernista a letra cabal, la pasó por el filtro de su pluma y la reconfiguró. Vamos a ver cómo. Y por otro lado, recordemos que los primeros años del siglo XX vieron la androginización de la moda. A mí me interesa mucho el tema de la moda en relación con la literatura, y no la moda de que viene en la siguiente temporada, sino la moda como un fenómeno cultural que nos manifiesta y que habla de quiénes somos, sin que nos demos cuenta. Entonces, por una confluencia de factores sociológicos, económicos, psicológicos, sociales, los que quieran, en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, la mujer se liberó del corsé. Ya no, el ideal de belleza femenino ya no era esta cintura de avispa que incluso llegaba a matar a las mujeres por constreñir las costillas, y de repente la mujer se cortó el pelo, adoptó estos vestidos camiseros y esta imagen que en francés se llamó de garçon, de muchacho, cuerpos más bien planos, cuadraditos, con pelo muy corto, que parecían efectivamente jóvenes, jovencitos, hombres. El cronista Nervo no habrá pasado por alto esta transformación social, que contribuyó a modelar un nuevo cuerpo femenino con sus propias ocupaciones, con nuevos modos de comportarse, ideas e intereses, porque aunque ustedes no lo crean, la moda representa eso. Una mujer, y pasaría otro tanto con el hombre en otro terreno, pero una mujer con corsé pues no se podía divertir, ni se podía interesar, ni podía moverse socialmente de igual forma que una garçon sin corsé, con un vestido suelto, con un pelo corto. Se trata de dos formas de acceder, digamos, a las cosas. Entonces Nervo, no olvidemos, Nervo era un cronista, hizo crónica de bailes, hizo crónica taurina, hizo crónica de eventos sociales. Entonces ese Nervo cronista no habrá pasado por alto esta transformación, esta androginización de la forma femenina. Y como cantor de la mujer, estoy segura que también por ahí le habrá interesado, tomó ese tema tanto del lado, digamos, de la tradición literaria modernista que viene del romanticismo y hacia atrás, por el otro lado, también viendo lo que estaba ocurriendo a nivel social. El punto es que Nervo se interesó mucho por el tema. En el poema Andrógino, la voz poética le habla así. Es la voz poética que le está hablando a un andrógino, es decir, que este ser posee los dos sexos, y le dice: fuiste despertando en las almas el crimen nuevo, ya con virilidades de Dios mancebo, ya con mustios halagos de mujer triste. Yo te amé porque sabías mucho y amabas poco, y eras síntesis rara de un siglo loco y floración malsana de un viejo mundo. No debe haber sido cualquier cosa publicar esto en 1896. Qué visionario, qué libre, qué poco conservador. Que me vengan a decir que era muy conservador, tenía su ángulo conservador, pero que me vengan a decir que esto es conservador, por Dios. En cambio, en la novela El donador de almas expone el mismo tema, pero mucho más a nivel chacota, mucho más divertido, ligero, con digresiones filosóficas, con digresiones científicas. Nervo no dejó de ser quien era, inteligente, lúcido, curioso, pero aborda el tema desde otro lado. Y más bien dice, vamos a reírnos también un poquito de este asunto. Estoy segura que ustedes conocen la anécdota, la trama del donador de almas, pero se las recuerdo muy brevemente. Es el caso de un hombre que, bueno, empieza la novela con Rafael y Andrés, que son amigos, y son un poquito más que amigos por lo que parece, porque Andrés le pregunta a Felipe: ¿crees que yo te quiero? Absolutamente.
con un cariño excepcional, exclusivo, que a nadie en el mundo quiero como a ti. Y él responde que sí. En agradecimiento a ese amor, Andrés le ofrece un regalo único a su tutor. Ahí nos enteramos que Rafael ha sido tutor de Andrés. Y le regala un alma. Y esa alma se llama Alda. Otra vez el juego sonoro, alma, Alda. Casi me tropiezo porque estoy jugando con Nervo. Entonces, bueno, esta alma que se llama Alda. Entonces, en ese punto es donde la narración despega, como si fuera un avión, ahí va agarrando pista y entonces vamos sabiendo quiénes son Andrés y quiénes son Felipe, que le regala un alma y se va a la estratosfera y se vuelve una locura deliciosa, divertida. Resulta que esta alma que le regala Andrés a Felipe, Alda, lo va a ayudar porque Rafael es médico, entonces lo va a ayudar diciéndole, soplándole qué es lo que le pasa a los enfermos. Entonces, pues todo funciona tan bien, porque entonces de pronto se convierte en un médico muy respetado y muy célebre y, claro, pues se enamora de Alda, se enamora de esta alma incorpórea que solamente escucha porque pertenece al cuerpo de una monja que está en otro lugar. Él solamente se comunica a través de, digamos, las palabras. Pero entonces, claro, Alda también se enamora de Rafael, ¿cómo no? Pues ya está mi media naranja, ¿no? Entonces se enamoran, y se enamoran tan mortalmente que hacen lo que muchos de nosotros locos del siglo XXI seguimos haciendo, que es decir, vamos a unirnos para siempre. No es cierto, perdón. Ya me estoy balconeando. Y entonces dice, vamos a unirnos. Claro, entonces Alda se viene a vivir al cerebro de Rafael. Díganme si no es una locura fantástica. Entonces la mitad del hemisferio es de Rafael y la otra mitad del hemisferio es de Alda. Y entonces, dice Nervo, dice, este es un caso de hermafroditismo intelectual. Rafael se amaba de amor a sí mismo, con la placidez nipona con que Buda contempla su abdomen rotundo. Imagínense a Buda, lo han visto más de una vez igual que yo. Y entonces se acarician y con esa misma placidez Rafael amaba a Alda y Alda amaba a Rafael porque eran las dos mitades del mismo cerebro. Dice, y al acariciarla a ella se acariciaba, al glorificarla se glorificaba. Qué lujo de humor más negro, de reírse de sí mismo y de todos nosotros que seguimos queriendo esta unión perfecta donde no haya ni una sola fisura. Pero claro, el hermafrodita no funciona, se empiezan a pelear porque entonces la mitad de Alda habla demasiado y no lo deja fumar y Rafael sí quiere fumar, pero entonces no me dejas hablar, pero entonces ¿qué haces aquí? Haces ruido, quiero dormir, no quiero dormir, quiero leer. Se divorcian. Pues claro, ¿cómo iba a acabar esa historia? Y entonces, al final, Rafael y Andrés quedan de nuevo juntos. Es muy sugerente, además de muy divertido, pero hay otra vez, como decía yo con mi imagen y perdón por lo grotesco, hay muchas capas, se le puede leer desde muchos lugares al donador de almas. Ahorita no me estoy metiendo con temas de forma, pero también en los temas de forma hay mucha riqueza en esta novela. Entonces, vamos al análisis mínimo de este tema del hermafrodita. Rafael y Alda están unidos en un mismo armazón y conforman el uno primordial, quiero decir antes del divorcio, obviamente. El yin y el yang que podría vivir mirándose el ombligo. Dijo Jung, la coincidencia de contrarios en el hermafrodita apela a la armonía cósmica, la que existía antes de que perdiéramos la totalidad. Es decir, Nervo, al retomar este tema, expresa un deseo de unión, un deseo de encontrar al yo en un próximo, en un prójimo. Y en esto también supo Nervo asimilar los intereses de su época y vaciarlos en palabras de todos los días, para que los pensemos, los analicemos y también, ¿por qué no?, nos riamos de nosotros mismos y de las cosas que vamos buscando y deseando. Que por falta de tiempo no hablaré ya, pero el humor es otro gran elemento que habría que estudiar en Nervo. Tiene un humor de verdad soberbio. Y bueno, me voy a permitir cerrar y voy a terminar exactamente en una hora, que fue el tiempo que me dieron. Bueno, no, Lourdes muy amablemente me dijo que podía tener unos minutos más, pero bueno, no quiero abusar de ustedes. Quiero terminar con algo, que es un apunte personal. Yo no sé cuándo aprendí a leer, no sé cuántos años tenía, pero los normales. No fui Sor Juana, que aprendió a los 3, ni mucho menos, no sé,
época normal de aprender a leer, pero lo que sí sé es que cuando tenía unos 8 o 9 años ya pasaba muchas tardes entre libros. Mujercitas, Robinson Crusoe, La Vuelta al Mundo en 80 días, Sherlock Holmes, en ediciones infantiles, eran mis lecturas, las disfrutaba muchísimo. Pero pues se me acababan muy rápido, ¿no? Y entonces yo de repente algunas tardes iba a la biblioteca familiar, a las repisas que había en casa con libros. Mi papá era un buen lector, entonces yo iba ahí. Y de repente me topé con un libro de pasta azul, me acuerdo bien, y lo abrí. Y me encontré con que tenía muy poquito texto y todo estaba alineado hacia las orillas, hacia acá o hacia allá. Dije, este tiene poquito texto. Entonces yo leía en ediciones infantiles, insisto, tendría unos 8 o 9 años, con ilustraciones, con dibujos. Entonces dije, bueno, este no tiene dibujos, pero no tiene muchas letras. Entonces me lo voy a llevar. Y me lo llevé y empecé a leerlo. Y no tenía la menor idea de lo que decía. No entendía absolutamente nada. Pero me gustaba porque me parecían cancioncitas, tenían rima y me sonaban a cancioncitas. Lo siguiente que recuerdo es que me aprendí un poema de memoria. ¿Por qué? Pues quién sabe. Era yo una niña bastante rara. Bueno, por eso me ven aquí. No, era una niña bastante extraña y me gustaba aprenderme cosas de memoria. Entonces me aprendí ese poema. Y mi papá, bueno, se lo dije a mi papá, que era y fue como el gran impulsor de mi acercamiento a las letras, a quien le debo la máxima felicidad que se puede conocer, creo, fuera de una relación humana, que es la relación con los libros. Entonces, bueno, le recité el poema a mi papá y a mi papá le pareció la cosa más divertida del mundo que yo fuera por la vida recitando aquello. Entonces, en la siguiente reunión con sus amigos en mi casa, me dijo, te pones un vestido bonito porque te voy a pedir que hagas algo. Pues, ¿qué haré? Bueno, yo tendría tal vez ya 10 años, 9, 10 años. Y de repente, pues ya, la cena, y entonces de repente mi papá dice, bueno, yo les quiero pedir que pongan atención, que se sienten, porque le voy a pedir a mi hija Julita, entonces Julita, y todavía sigo llevando el mote dentro de la familia, que pase a decirnos un poema que se aprendió. Y yo, mi vestido rosa, colitas con limón, ¿se acuerdan las que nos peinaban con limón? Y entonces yo ahí dije, Dios mío, bueno, pues allá voy. Y entonces, pues empiezo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste mi esperanza fallida. Y me aviento en paz de Amado Nervo. Y así lo hacía, ¿no? Para mí eso era el sumo de la oratoria. Y claro, tuve una ovación descomunal. Nunca me han vuelto a aplaudir tanto en la vida. Y entonces dije, aquí hay algo. Yo no entendía ni una sola palabra. Y era muy irónico que una niña de 10 años estuviera recitando muy cerca de mi ocaso un poema donde ya la voz poética se va a morir. Y entonces termina diciendo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y yo a mis 10 años recitaba. Entonces dije, aquí hay algo. No está mal estas cancioncitas. Entonces seguí ahí, me aprendí otras tantas cancioncitas y claro, llegó el momento donde quise escribir cancioncitas. Entonces empecé a borronear algo que pretendía ser poesía, sin saber que se llamaba poesía. Fue algunos años después que me enteré que era eso y que me enteré que me había aprendido En paz de Amado Nervo y que me había aprendido Nocturno a Rosario, creo que son 12 estrofas de Manuel Acuña y en fin, me aprendí como 6, 7 poemas que todavía recuerdo. Pero cuando empecé a borronear versos, me picó el virus de la poesía y ya no me lo pude quitar de encima. Y es lo que hasta hoy, jugar con palabras, que es como creo que es una de las maneras de abordar la poesía, que es un juego con palabras, más o menos sofisticado, más o menos logrado, pero es un juego, es abordarlas desde otro lado, es una relación amorosa con las palabras, donde a veces les quieres pegar, pero otros momentos estás enamoradísimo de ellas. Y ahí empezó, por Amado Nervo. Lo supe muchos años después, y hoy, aquí plantada en la Universidad Autónoma de Nayarit, me emociona muchísimo estar hablando de Amado Nervo, el que propició mi primerísimo acercamiento a la poesía. Y ahora que tengo pues ya algunos libros publicados con mi nombre, un premio por ahí, en fin,
no se me olvida mi primera lealtad, que fue con Amado Nervo, ese hombre que estiró las fronteras de lo que debe ser un escritor, que no se complació en estar de un lado ni en estar del contrario, sino que dijo, ¿por qué no estamos en todos? Que ensayó muchos géneros literarios, que fue heterodoxo y ortodoxo, que jugó consigo mismo, con el personaje que había creado, pero sobre todo, y más que ninguna otra cosa, que se dedicó a estirar las fronteras de la palabra. Así que, bueno, pues Amado Nervo está aquí y aquí está su poesía y creo que no podemos tener un mayor placer que acercarnos a sus textos de nuevo. Me emociona también contribuir, espero, a la lectura que se merece y a la relectura, a las muchas capas que implica Amado Nervo. Así que bueno, en Tepic de Nervo, en la Universidad Autónoma de Nayarit, podríamos decir, Padre de Nervo que estás en los cielos. Gracias.